La palabra para hoy es Esteban, la figura del mártir. El significado bíblico de Esteban es victorioso. Esteban en la Biblia fue uno de los 7 diáconos elegidos para supervisar la distribución diaria de los pobres. La iglesia crecía mucho en aquellos días porque los obreros eran valientes y atrevidos. Anduvieron por todas partes predicando la palabra del Señor y el número de discípulos crecía muy rápido en Jerusalén. Y esto no es de extrañar, pues la gente tenía lo que en todos los tiempos han visionado, pruebas de lo invisible. La resurrección de Jesús era algo público y la venida del Espíritu Santo también. Pero los hombres son siempre hombres, con su tendencia a equivocarse y a murmurar unos contra otros. Como tenían todos los bienes en común por la profunda fe y el desprendimiento de los más ricos, hubo cierta murmuración de los griegos contra los hebreos de que habían olvidado a sus familias por no ser del pueblo de Dios. Ante esta dificultad, resolvieron lo siguiente. 1. Nombrar diáconos que atendieran estas necesidades. De esta forma, los apóstoles quedaron más libres para los ministerios de oración y predicación. Esto sucede también en nuestras iglesias hoy en día. Veamos Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 2. La elección de Dios y la de los hombres. Hasta este entonces, el protagonista principal de la Iglesia Unida era Simón Pedro. Pero Dios tenía otro elegido del cual los diáconos humanos echaron mano para hacerle cuidar de las cosas menos importantes. Este era Esteban, un gran predicador, un predicador nato y un hombre de Dios. Aquí podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios, que había elegido como líderes de la iglesia a los apóstoles, permitió que un hombre como Esteban viniese a ocuparse de deberes materiales y no libró de la muerte a un hombre cuyas dotes espirituales quedaron plasmadas en el libro de los Hechos capítulo 7? Por otro lado, recomiendo leer este capítulo de este libro. Continuamos. 3. Las dotes espirituales de Esteban. Lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de dones oratorios y de sabiduría, de un alto carácter cristiano, un notable ejemplo para los cristianos y particularmente los mártires de todos los siglos, un maestro de santidad más apto para el cielo que para la tierra. Desconocemos qué es lo que hay más allá de la muerte, pero sabemos que Dios no se equivocó cuando permitió que Esteban cayera en manos de sus enemigos. Esto lo podemos ver en Hechos 6, del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga y disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hasta aquí la palabra. No podemos atribuirle a la casualidad ni a un injusto proceder de parte de Dios. Lo que sabemos es que para Dios los muertos viven, y si viven, ¿no tendrán algún empleo en el mismo cielo? O si no, ¿para qué vivirían? Sabemos que Dios tiene una parte de su iglesia en la tierra expuesta a muchas tribulaciones y tentaciones de parte de Satanás, y otra parte en el cielo, en la mansión de Dios. Dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada. Y en Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. 4. La actividad espiritual al otro lado de la muerte. ¿Es el cielo una universidad de almas?
Cuando nosotros tenemos dos empresas, una llena de dificultades y otra mucho mejor, más próspera y más efectiva, ¿a dónde destinaríamos a los mejores obreros? Para un obrero cristiano de las cualidades de Esteban no es extraño que Dios le llamara por la muerte a su empresa superior, porque sus obras con ellos siguen en el más allá. Es posible que el apedreamiento de Esteban y su última oración sean un ejemplo para los que quedamos aquí, y también un atajo que el Señor usó para llevarle más rápido al lugar donde más útil y eficaz podía ser. De haberlo librado Dios de la muerte, su nombre aparecería entre los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Pero hoy lo tenemos como un ejemplo de miles de mártires. 5. El triunfo espiritual de Esteban. Sabemos que había un joven fanático judío que presenció la muerte de Esteban. Este era ya un rabí, según la confesión que hace él mismo acerca de este acontecimiento que está en Hechos 26:10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y que guardaba los vestidos de aquellos malvados que ejecutaron a Esteban según la ley judía del apedreamiento. No sabemos lo que Dios encomendará a Esteban en el más allá, pero a este lado de la muerte, Esteban dio un testimonio que produjo una profunda impresión en aquel joven, que no tomó parte activa en el malvado hecho en sí, pero sí dio su voto, que pudo oír las últimas palabras del mártir, las cuales quedaron sin duda en su corazón y retumbaron en él cuando el Señor se le presentó en el camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estas últimas palabras de Esteban fueron una notable expresión de oratoria, y ante su defensa dijo: Aquí veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Aleluya. Jesús mismo de pie recibiendo a su hijo Esteban. Tiempo después, este perseguidor de cristianos, a la postre, el apóstol Pablo, escribió: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Conclusión. De modo que se puede considerar a los miles de convertidos por el apóstol Pablo como fruto indirecto de la conducta cristiana de este primer mártir de la fe y de todos los que se han beneficiado por los escritos del apóstol Pablo. Nosotros estamos andando por el mismo camino de pecadores arrepentidos y que, como el mismo Pablo, podemos decir por la fe, sean cuales sean nuestras dificultades en la vida, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dios te bendice. Amén.